Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, diría Salvador Allende en su visita a la Universidad de Guadalajara en 1972. Pero desde hace muchos años, los jóvenes y la revolución, los jóvenes y la política en general, han dejado de ser un combo medianamente rentable. Tras el tan anunciado fin de las utopías y los mecanismos de disuasión para frenar los núcleos de organización juvenil, el triunfo del neoliberalismo intentó sepultar a las juventudes entendiéndolas como una amenaza al sistema y no como una parte fundamental del futuro de este. Reformas laborales que los dejaban sin futuro, recortes en las matrículas universitarias, violencia, tráfico de narcóticos, sin prestaciones, con inseguridad, mucha fiesta y poca reflexión, las juventudes destinadas a la miseria. Con este cóctel de vicisitudes, las y los jóvenes del país, de a poco, dejaron de involucrarse en la toma de decisiones y en la participación ciudadana. Las cifras actuales, en las últimas 2 elecciones recientes, son muy claras. Salvo casos excepcionales, como en 2018, la población entre 18 y 29 años se define como apolítica y o sin colores. Promueven el abstencionismo y dicen no sentirse representados. Con el relevo generacional a la vuelta de la esquina y un sinfín de cambios discursivos en las maneras de hacer política pública y privada en el país, resistencias de parte de quienes asumen que la edad es sinónimo de eficacia y experiencia, con jóvenes que no tiran la toalla y desde la sociedad civil, los partidos políticos y las administraciones públicas participan y se plantean la transformación de la realidad, de su realidad. Sería bueno preguntarnos, ¿los y las jóvenes siguen siendo una minoría? ¿Existen políticas públicas concretas para apoyarles? ¿Son el presente o son el futuro? ¿Deben tomar los espacios? ¿Pedir perdón o pedir permiso? En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión estamos a favor de los cambios, de la disrupción. Creemos en las juventudes y consideramos que la capacidad no tiene edad, siempre y cuando se demuestre. Por eso es que hoy, 3 jóvenes nos hablarán desde su experiencia personal, desde su ámbito, desde su participación. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes, con las jóvenes políticas, con peras y con manzanas? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Peras y Manzanas. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal y bueno, hoy tenemos un panel bastante joven, como el del programa pasado. Sin embargo, no es nada más que se nos haya ocurrido invitar jóvenes. Hoy van a hablar precisamente sobre eso, qué es ser joven desde la participación política, la administración pública, cómo es que se vive esta situación. Y bueno, ya sabe, síganos a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Megacable, Total Play, Telecable, bueno, las plataformas Facebook Live y YouTube en vivo. Voy a presentar al panel que tenemos el día de hoy, porque aparte, ojalá se haga costumbre que las panelistas siempre sean compañeras. Empiezo contigo, Paola Ceja, dirigente de la CNOP en el estado de Michoacán. ¿Cómo estás, Paola? Así es, Benjamín. Pues con el gusto de saludarlos, de que ya por fin nos tocó esta renovación del sistema. Increíble, les está quedando increíble, mucho éxito y pues muy agradecida porque nos puedan invitar y dar voz a la juventud. Claro, no, pues es su casa para las mujeres, Gracias. para los niños, para los indígenas, comunidades indígenas, afrodescendientes y jóvenes también, siempre primero. El otro día hablábamos, ¿no?, con el director y decíamos que íbamos a hacer una caricatura, ¿no? Un barco cayéndose, bueno, ya lo rescatamos, ahora sí, ya que está rescatado el barco con el logo del Sistema Michoacano, decir mujeres y niños primero, ¿no? Ahora sí, súbanse al barco, más bien no bajen. Claro, Porque van a subirse primero. claro. Alejandra Báez, funcionaria del Instituto de la Juventud del Estado de Michoacán, ¿verdad? Así es. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Benjamín, pues agradecerte muchísimo la invitación al programa. Celebro mucho la apertura a estos programas y que se involucre a la juventud. Hacer programas de jóvenes para jóvenes. Sí, ¿no? Y digo, luego eso pasa, ¿no? Que quien viene a decirnos cómo hacer, bueno, yo me incluyo, ya no soy tan joven, pero quien viene a decirnos qué hacer,
pues obviamente es alguien que no es joven y eso llega a veces a tener, correcto. bueno, al menos a mí creo que en algún momento de mi vida me llegaba a hacer como mucho ruido, ¿no? Entonces está bueno que ustedes que son jóvenes hablen a los mismos jóvenes. Claro. ¿Y cuánto teníamos que nos veíamos, Andrea? Ya teníamos un ratito, Sí. casi medio año. Sí, Andrea Orozco, delegada de jóvenes de Movimiento Ciudadano y ex contralora recientemente, ¿verdad? Justamente. Del municipio de Lagunillas, aquí en Michoacán. Así es, Bienvenida, Andrea. Benjamín. Pues muchísimas gracias y qué gusto ver las chicas, Pau, Ale. La verdad me da mucho gusto que los jóvenes sigamos estando en estos espacios y sobre todo pues que somos mujeres también. Claro, y bueno, a mí me gustaría arrancar con una pregunta así como básica para que ustedes vayan ahí respondiéndola. Claro, si quieren, si no pueden hablar de otra cosa, no hay Sí, problema. claro. Acá no hay reglas, pero yo les propongo que primero arranquemos con esta pregunta. Paola, ¿los jóvenes siguen siendo una minoría o ya no son una minoría? ¿Se diversificaron estos jóvenes? ¿O por qué es necesario que siga habiendo institutos, secretarías para que generen políticas públicas para jóvenes? Híjole, Benja, qué buena pregunta. Creo yo que nos tomaban siempre como una minoría, pero no por cantidad de personas. Creo que siempre nos han tomado como una minoría porque les costaba darnos voz, porque les costaba que tomáramos espacios. La realidad es que no somos una minoría. En México representamos de 15 a 29 años aproximadamente el 25% de la población mexicana. Entonces, minoría nada. Creo que el tema es que no habíamos tenido la oportunidad de estar en espacios que te llevabas la juventud en esta lucha por ocuparlos y bueno, llegabas a los cargos públicos a los 60 años, 50 Sí. años. Un claro ejemplo es mi dirigencia, que muy pocas veces, bueno, soy la segunda dirigente joven que tiene un sector tan importante. Ese era el tema. El tema no era la cantidad y por qué nos tomaban como minorías. Creo yo que era el miedo que tenían a comenzar a darnos alguna entrada, creo yo. Claro. Ale, ¿consideras que los jóvenes siguen siendo considerados como una población vulnerable? No, yo creo que no. Le cedo aquí, abro con lo que dice la compañera. Las juventudes somos la tercera parte, representamos la tercera parte a nivel país. Ya no somos esa minoría de la que se hablaba anteriormente. Yo creo que es un tema de desinformación. Crecimos Ajá. con algo que nos inculcaron a lo mejor nuestros padres. ¿Qué pensamos nosotros jóvenes cuando hablamos de la política? Asociamos directamente a partidos políticos, no estamos informados, no nos interesa. Hay mucho desinterés por parte de las juventudes. Y creo que como yo he sido activista desde que tengo aproximadamente 12 años, aparte de ser funcionaria en el gobierno, formo parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Ajá. que es muy padre, porque aparte de que ahí no tenemos un color, sino nuestro único objetivo como tal es cómo vamos a transformar el entorno en el que vivimos desde los diferentes puntos en donde estamos y cómo contribuimos desde esa parte. Hay que involucrarnos sobre todo, necesitamos involucrarnos en las actividades porque todo empieza desde uno mismo. Luego a veces es muy fácil cuando estamos del otro lado decir, bueno, oye, ¿qué está haciendo el Instituto de la Juventud, por ejemplo? ¿Qué está haciendo el gobierno para las juventudes michoacanas? Pues, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos empezar nosotros desde la sociedad para poder construir, porque es un tema no solamente del gobierno, porque Claro. ya cuando estás de este lado te das cuenta de que es un tema de los dos, de cómo hacemos comunidad y cómo trabajamos de la mano con las juventudes. Claro. Andrea, pues las mismas preguntas. ¿Qué opinión te merece? Híjole, pues es un tema muy, muy amplio. Efectivamente, conformamos el 25% de la población. Yo sí creo que depende también de las circunstancias económicas de cada joven, pues bueno, es la manera revolucionaria, ¿no?, de dar un cambio a lo que es la sociedad. Y bueno, sí hemos sido vulnerados completamente. De hecho, te comparto, hace aproximadamente 2 años promovimos una iniciativa que se llama Con 18 Basta, desde la Delegación de Jóvenes en Movimiento, en donde justamente decíamos, bueno, nos consideran que a partir de los 18 años ya podemos votar,
pues creo que sería importante que también nos consideraran para ser votados, no solamente como regidores, sino también como alcaldes, como síndicos, como diputados. Y bueno, esta iniciativa... la ley lo permite, ¿no? Sí, totalmente, lo permite, pero bueno, aquí en Michoacán no tuvimos resultado en la anterior legislatura, pero me da mucho gusto compartirles que en Aguascalientes ya es una realidad. Justamente hace apenas un mes fue aprobada. Y bueno, entre esas opciones tenemos muchas otras, ¿no? En donde queremos empoderar a los chavos. Creo que sí es un poco complicado porque dicen que no tenemos experiencia, que cómo vamos a llegar a espacios públicos y no tenemos pues toda una trayectoria. Creo que tiene que ir acompañada, por supuesto, de personas que ya tienen pues callo, ¿no? En este negocio, lo pudiera llamar yo. Pero creo que sí deben darnos oportunidad de participar porque pues, al final de cuentas traemos ideas revolucionarias, tecnológicas y bueno, cada generación pues se va modificando. Sí, y no quiere decir que las personas que tengan experiencia o que no sean jóvenes no lo puedan hacer o no tengan experiencia en estos campos, ¿no? Sin embargo, a mí me parece fundamental que si a los 18 años se cumple la mayoría de edad, también se le dé oportunidad a las personas. Diría Nietzsche, para hacer historia hay que pensar de manera histórica. Vamos a ir a una pausa, no se vaya de acá, ya arrancamos, regresamos con la opinión de Paola, estos peras y manzanas. Estamos de vuelta. Yo decía que le pasábamos la voz a Paola. Ya hablamos sobre, bueno, si somos población vulnerable o no. Perdón, si los jóvenes son población vulnerable o no. Si tienen que ser considerados una minoría. Bueno, ya aquí se dijeron muchas cosas, lo cual considero que teje el puente para hablar sobre lo siguiente. Entonces, Paola, ¿es importante o no es importante que los jóvenes, definiendo jóvenes, personas entre 15 y 29 años, es importante que se involucren en la toma de decisiones de la sociedad? Por supuesto, y no solo es importante, creo que estamos viviendo una coyuntura en la que es primordial. Te comento que en el Partido Revolucionario, por ejemplo, nos consideran jóvenes hasta los 35 años. Entonces, tenemos por ahí un estatuto que dice que las candidaturas 1 de 3 tienen que ser para jóvenes. ¿Cuál es el tema? Por Dios, tengo una hermana, les cuento, de 3 años menor que yo, solo 3 años, y somos polos completamente opuestos. Las ideologías, la fórmula revolucionaria y la manera de hacer las cosas es completamente distinta. Entonces, hoy vivimos una coyuntura en la que estamos ocupando espacios para muestra un botón, pero necesitamos que los jóvenes se sumen. Algo que le digo mucho a los chavos es bien fácil quejarnos desde afuera una ventana, patear la puerta, aventar piedras. El tema es estar dentro e intentar cambiar las cosas. Entonces, todo lo que no nos pueda gustar, tenemos que modificarlo participando, y yo invitaría a los jóvenes suplicándoles que se involucren. Solo así vamos a poder modificar lo que no nos gusta y alterar las cosas que creemos están mal. Y hoy en día hay espacios, hay partidos que los otorgan, y para muestra aquí estamos. Entonces es fundamental. Sí. Ale, ¿es importante que se involucren o no en la toma de decisiones? Paola nos decía que sí, pero desde el Instituto de la Juventud, ¿es importante que haya jóvenes creando políticas públicas para jóvenes o no? ¿O se lo dejamos a los decanos y que lleguen con 80 años y nos digan, esto se tiene que hacer así? En el escritorio. Claro. Bueno, antes de iniciar, me gustaría que habláramos del tema inclusivo, porque no son los jóvenes, son las juventudes. Porque el tema joven es un tema muy diverso, hablamos de las juventudes. Y por supuesto que es de suma importancia, y era lo que hablábamos hace ratito cuando iniciamos el programa. ¿Cómo vamos a hablar de jóvenes o cómo vamos a hablar de las juventudes? Una persona pues que ya no es joven, ¿no? Ya no sabe de lo que estamos, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras causas en este momento. Es de suma importancia que nos involucremos desde nuestras casas, desde nuestras colonias, desde donde estemos, y empezar a hacer políticas. Porque política no solamente se hace cuando estás de este lado, cuando eres funcionario, cuando eres parte de un instituto, no.
se hace desde la colonia en la que vives. Desde cuando empiezas a hacer comunidad, desde que te empiezas a organizar con tus jóvenes, con tus compañeros, con los vecinos, a reconstruir tu área, a recuperar tu espacio. Eso es hacer política y eso son hacer políticas públicas desde ese momento. Desde el Instituto de la Juventud, claro que es necesario porque son políticas de ellos. El instituto no es de los que estamos ahorita, se podría decir, encabezando, que formamos parte del instituto, sino es de las juventudes, es su casa, es su espacio y es para ellos. Nosotros no podemos decidir qué hacer porque a lo mejor mi perspectiva o las condiciones, yo por ejemplo soy de Apaxingán, el municipio donde yo crecí, para mí, ¿qué era lo importante o cuál era mi política pública más importante? El tema de seguridad. Hay jóvenes que para ellos son otros temas, entre muchas cosas. Sí, claro, hay prioridades distintas, ¿no? Sí, O sea, hay prioridades, así es, hay prioridades distintas, hay que escucharlos, hay que saber cuáles son las causas que se mueven, porque no podemos crear políticas públicas si no son ellos los que nos dicen qué hay que hacer. ¿Cuáles son sus causas? Pero ahora, ¿hasta dónde alcanza? ¿Alcanza realmente un Instituto de la Juventud para eso? Realmente no alcanza, ¿verdad? No, necesitamos hacer comunidad, porque realmente un Instituto de la Juventud no puede alcanzar todos los municipios o llegar hasta a los jóvenes de los municipios más alejados, ¿no? Por ejemplo, de la capital. Porque las condiciones que se vive un joven de aquí de la capital, pues es muy distinta, ¿no? No, claro, yo me puedo quejar con el Instituto de la Juventud, hablo de un caso hipotético, porque no me trae un concierto de la maldita vecindad, ¿no? Sí, o sea, claro. Sí, es la verdad, ¿no? O sea, Sí, yo desde claro. mi visión privilegiada capitalina de aquí de citadino, ay, sí, no traen conciertos, ¿no? ¿Qué les pasa? Bueno, ve con un chico en Aquila, ¿no? A ver qué te dice, cuál es su necesidad, ¿no? Así es. Andrea, ¿cómo lo viven ustedes o cómo lo has vivido en este largo andar, en este largo trayecto de hacer pues activismo, política, con las juventudes? O sea, ¿cómo lo has visto? Porque ya creo que llegamos a la conclusión de que sí es necesario que se involucren. ¿Realmente se quieren involucrar? Híjole, bueno, la verdad es de que no se quieren involucrar, es una realidad. El ser político ya no es una aspiración para nadie, inclusive yo creo que de nosotras mismas tenemos que ver de qué manera podemos, a lo mejor, como bien decía Ale, hacer comunidad. Hay muchas actividades en donde podemos pues invitar a los ciudadanos, a los chavos, a las chavas, a que sean parte de. Creo que tiene mucho que ver también con la preparación que tenemos, porque bien lo comentas tú, desde nuestro privilegio aquí en la capital, pues nuestros intereses son unos. Sí, claro. Cuando, por ejemplo, estuvimos en la Contraloría en el municipio de Lagunillas, que no está más de 40 kilómetros, eran unas necesidades completamente diferentes. Son personas jóvenes y mujeres que ven la vida desde otra perspectiva y que por supuesto nosotros tenemos que estar pues al nivel, ¿no? Para poder ofrecer o a lo mejor para poder ponernos a sus órdenes y decirles, miren, esta pudiera ser la vía, no tenemos la verdad absoluta. Pero bien lo comentaba ahorita también Ale, en el tema, por ejemplo, de la recuperación de espacios que regularmente son focos de delitos impresionantes. Nosotros desde Movimiento Ciudadano tenemos ahorita una campaña donde pues ahora sí que involucramos a los vecinos, les decimos, miren, nos han comentado que en este espacio pues suceden muchas actividades ilícitas, entre ellos, bueno, el tema de las adicciones, ¿no? Que se reproduce de manera exponencial. ¿Por qué no lo reparamos? ¿Por qué no hacemos de este lugar pues un lugar agradable donde puedan convivir, donde puedan estar? Pues al final de cuentas es para ustedes, ¿no? Y se involucran. La verdad es que las personas lo que buscan pues sí es mejorar su calidad de vida. Y bueno, esto por supuesto que también beneficia a los jóvenes. Y bueno, comentabas algo importante también, que si era necesario que los chavos estuviéramos en espacios, pues la verdad es de que sí. Creo que mi papá, por ejemplo, cuando tenía 28 años, definitivamente veía la vida de una manera diferente. Las condiciones del clima también eran diferentes, que ahorita es una de nuestras causas, porque si no tenemos un clima y un mundo en donde podamos seguir transitando y que no sigamos viendo pues el deterioro que tenemos ahora, no va a haber nada, ¿no? Que era algo que conforme va pasando el tiempo, pues nos vamos a ver perjudicados también. Claro, adelante, si ustedes, permiten. claro. En este tema de que los chavos no se quieren involucrar, la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Creo que más bien ha sucedido algo, y lo podemos ver bien fácil en las campañas políticas, que te dicen, oye, es que júntate 30 chavos que le ayuden al candidato. ¿Y para qué nos usan? Para banderear, para estar en los semáforos, las batucadas. Y claro que hay chavos que están estudiando, que dicen, oye, quiero un estado mejor, una ciudad mejor,
y me llevas a banderear cuando a lo mejor 10 chicos tienen la capacidad perfectamente para darle estrategias al candidato, para darle propuestas. Creo que lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar el chip, los que estamos dentro, y meter a los jóvenes en esta onda de, a ver, que seas joven no todo tiene que ser actividades chavos, ¿no? De vamos a recoger basura y vamos a hacer una colecta de juguetes, no. Nosotros que ya estamos aquí es empezar a meter a los jóvenes a las mesas que a nosotros nos dijeron es que es de grande. Al café con el exdiputado o diputado, llévate al chavito de 18 años que empiece a involucrarse en este tema. Sí hay jóvenes que quieren participar, simplemente creo que no hemos encontrado el espacio o no les hemos dado el espacio que buscan. Sí quieren participar, pero no quieren estar en el sol 12 horas durante 30 días de campaña. Creo que esa es nuestra tarea. Ok, regresamos. Si quieres réplica, Andrea, regresamos con tu réplica. Si no, pasamos con Ale. Ustedes se organizan. Vamos a ir a una pausa. Pues bueno, creo que ya arrancó, ¿no? Ya no me voy a meter. No se vaya de acá, peras y manzanas. Estamos de vuelta y bueno, había terminado Paola de exponer algo, Ale externa que también quiere comentar algo y Andrea tiene una réplica, entonces adelante. Te cedió Ale a ti. Yo me quedo así como de... Dale. No, bueno, yo creo que sí, totalmente la política de hoy en día es muy diferente. Recordar las épocas presidenciables de los presidentes inalcanzables, de los políticos de traje. Digo, no estoy en contra de que esto suceda, pero bueno, conocemos que la parte escalofriante del PRI, que bueno, ahora muchos de ellos son parte de Morena, pues hacían inalcanzable estos vínculos, ¿no? Entonces sí creo que debemos empezar a entender cuál es el lenguaje de los jóvenes y también, ¿por qué no? O sea, no hay que dejar de ser jóvenes, no por el hecho de tener más de 29 años, que así lo estipula la ONU, pues ya cambia nuestro formato y nuestro chip porque estaríamos cayendo y recayendo en lo mismo, ¿no? Definitivamente, si hay algo que yo no quisiera regresar, pues es a la época de los dinosaurios, de esos políticos tan complicados y donde jamás había espacio, jamás había como pues esta introducción, ¿no? Para que pudiéramos dar ideas renovadoras. Ale. Sí, bueno, yo quisiera comentar un poquito ahí al respecto de lo que mencionaban hace ratito las dos compañeras que se encuentran aquí. Hablábamos sobre la apatía que tenían las juventudes y que yo creo que es una deuda histórica que tenemos porque por décadas se nos ha excluido a las juventudes por los gobiernos que anteriormente hemos tenido. Siempre comienzo con este tema cuando hablamos de los espacios que deberían de tener los jóvenes. Por ejemplo, comentaba Paola que necesitaban estar en los espacios donde se toman las decisiones, con un diputado, con el Congreso. Exactamente, eso se tiene que lograr. Pero no hay que hacer de lado como todas estas pequeñas actividades o acciones que podemos, en donde comenzamos a involucrar a las juventudes para que vayan a hacer política, porque eso también es hacer política, como lo hacíamos, como lo decía anteriormente. Claro que vamos a estar en la toma de decisiones, pero tenemos que saber un porqué y tenemos que tener la causa de por qué estamos así, ahí. No debemos de ser siempre todos los de siempre, porque es algo que a mí me molesta mucho cuando estamos que congreso de jóvenes, que congreso del partido tal, que estamos en un foro. Estamos todos los de siempre. ¿Qué estamos haciendo y dónde está el relevo? Porque nosotros somos jóvenes ahorita. ¿Y cuando nos vayamos qué? No estamos creando nuevos líderes, no estamos... Nuevos cuadros, claro. No estamos haciendo nuevos jóvenes porque a veces, erróneamente, pues estamos ahorita no en el foco y queremos nosotros, pero no hay que dejar de lado eso. Y hay que construir y sobre todo brindar conocimiento y formación a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Porque yo ahorita tengo 24 años. Cuando tenga 30 años, ya a lo mejor no va a ser el tema... Ya no voy a ser tan joven, pero para mí sería muy grato ver que la generación tiene la misma intención y la misma pasión por transformar a su entorno. No hablemos ya a nivel país, desde su entorno, desde las pequeñas acciones que tú haces, lo puedes lograr. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí. Yo creo que hay que tener muy claro el por qué queremos tomar decisiones, cuál es nuestra causa principal, porque no solamente quiero ser diputado porque quiero ser diputado, porque quiero que me tomen la foto, o no solamente quiero ser funcionaria porque quiero que me tomen fotos, porque quiero ser funcionaria. ¿Qué causa quiero ganar un montón de dinero. Porque quiero ganar un montón de dinero. Hay una frase que me gusta mucho.
Uno debe vivir para la política y no vivir de la política. Y como funcionarios no se nos debe olvidar el por qué estamos ahí y cuál es nuestra principal causa. Yo en lo personal creo que tengo una deuda histórica con las juventudes y es algo que tenemos que trabajar desde la trinchera que estemos. Que fíjense que, digo, esta parte del relevo generacional, o sea, a mí me da mucho gusto verlo con ustedes. Podría decir que hasta vivirlo, no sé. Tengo 32 años, ya para que les quede claro, no sé si sigue siendo joven. Para el PRI todavía eres Te quedan 3 años. Para el PRI. Híjole. Alfaro termina del PRI, Alfaro termina del PRI. Bueno. Entonces, Andrés Manuel era del PRI, imagínate. claro, bueno, todos, incluso yo creo que los únicos políticos que no pasaron por el PRI fue el PAN. Claro, yo tengo ahí los una del PAN. frase que me dieron este fin de semana que, aprovechando, dice: no tengas miedo de votar por el PRI. Los que te asustaban ya están en Morena. Bueno, no Ahí sé, lo digo, dejamos. no sé, están en Sigamos todos los con el demás tema. partidos. Ajá. Pero nada más para cerrar eso, nos gusta, ¿no? El revolucionario institucional es la escuela política del país. Pum, nos gusta, Justamente. ¿o no? Y los principios básicos de los estatutos Sí, y también surgió emanan. como un Así partido es. de izquierda, por eso la reacción crea al PAN y bueno, cosas que ya sabemos y por eso digo, los panistas se han mantenido siempre al margen, bueno, ahora ya no tanto con este tema de la alianza, pero bueno, ese es otro tema, incluso hasta me sentí de repente en otro déjà vu, en otro lugar, en otro programa. ¿No? Ahora, vamos a abordar el tema de los jóvenes, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Que esta parte del relevo generacional yo la veo, ¿no? Pero, y para el PRI la vivo, pero, porque tengo 32, pero no siempre sucede y no a todos les toca. Eso es cierto. O sea, sí es cierto que hay actividades de jóvenes o que llaman más la atención a los jóvenes porque tienen más ímpetu, más energía, como ustedes lo acaban de decir. También es cierto que luego abusamos y nada más los mandamos a eso y no les damos chance o la oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? Porque Así creemos es. que está chavito y que no sabe. Pero sí, el relevo generacional a veces se da de golpe, ¿no? A la fuerza. A veces no se planea. Y creo que en esa parte, no sé, creo que el PRI ha hecho un buen trabajo en esa parte. Y bueno, yo los escucho hablar y hablan igualitos, se expresan. Paola es un poco distinta, pero sí, muchos compañeros, o sea, hablan igual, o sea, tienen como una formación de cuadros donde, pues sí, o sea, tú los ves Claro. y creo que de repente a los demás partidos luego nos falta y es como muy accidentado, ¿no? Pero se tiene que dar, porque efectivamente no siempre van a ser jóvenes ustedes, ¿eh? Así es. Y así como los decanos los veían a ustedes, de pronto creo que empezamos a ver como, está chavito, ¿no? O sea, ya luego, ¿no? O sea, Sí, claro. Claro, y que ahí yo tengo algo que presumir y es justo esto, el cómo se da el cambio generacional. Creo que muchos soñamos que se diera como poco a poco. La verdad es que de manera muy personal en mi partido lo vimos de un año para otro. O sea, hoy tenemos diputados federales exageradamente jóvenes que mucho le pudieron haber criticado a nuestro presidente nacional, pero que hoy están en la toma de decisiones. Tenemos diputados jóvenes, tenemos regidores, presidentes municipales muy jóvenes que quizá si no hubiéramos tenido un presidente nacional que a lo mejor ya está, no está dentro de los 29, 15 años o 35, pero que era una nueva cara y que se hubiera atrevido a hacer este cambio, no lo estaríamos viviendo aún. La verdad es que el PRI ha sido como un parteaguas y creo que hay que replicarlo. Hay que replicarlo en los partidos e insisto, nosotros que tenemos ciertas posiciones, empezar justo a jalar a los chavos, a sacarlos de ese tema de actividades muy específicas juveniles, ¿no? Hay que empezar a enseñarles otra nueva forma de hacer las cosas y creo que esa es nuestra tarea. Alguien alguna vez me dijo, yo sé lo que es ser joven, pero tú no sabes lo que es ser viejo. Y ahora les quiero preguntar, ¿sí sabemos lo que es ser joven? O sea, lo que les comentaba de mi hermana, 3 años de diferencia y somos completamente distintas. La realidad es que necesitamos generar líderes de diferentes edades y ya no generaciones tan largas de 10 años, porque yo ya no sé lo que quiere un chavo de 20. Esa es la verdad. Eso es cierto, ¿eh? Ni cómo se expresa ni cómo se comunica. Así es. O sea, hay otros mecanismos, hay otros medios. A mí me sorprende ver lo que se hace, por ejemplo, en TikTok o en Instagram. Son cosas que yo en mi vida voy a hacer. O sea, yo no voy a salir bailando ahí. Pero bueno, esa es la manera pero de hay quienes comunicarse sí, ahora. justamente. Claro.
Porque en efecto, las generaciones son como muy largas, ¿no? Entonces, tenemos al que tiene 40, pero sigue yendo a los eventos de los jóvenes, ¿no? O sea, sí. No, inclusive, o sea, yo tengo muchos amigos que son, digo, de mi generación y por supuesto que ni les gusta la política y probablemente los intereses son totalmente distintos. Entonces, inclusive para hacer política hacia ellos, tenemos que quebrarnos la cabeza y esa es la idea. O sea, como decían, la política no se queda en el escritorio, tienes que salir a las comunidades, tienes que ir a los municipios y no puedes quedarte únicamente con el tema de la capital, porque por supuesto que en Morelia ahorita vivimos una generación de, sobre todo me refiero a las mujeres, en donde alzamos la voz, donde buscamos nuestras libertades lejanas a la violencia, y eso no sucede en los municipios. Claro. Inclusive, o sea, ser joven, por ende, nos discriminan por ser faltos de experiencia, imagínate todavía siendo mujer. Sí. Un ejemplo claro es la Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana y sus horarios, a mí hay algo que me molesta un montón. Los horarios están pensados en los chicos de la capital que no trabajan, que no tienen que trasladarse. Exacto. ¿Cuántos chicos vienen del interior del estado a estudiar y tienen que dejarlo porque los horarios no están pensados en que trabajen? No, sí, es un problema estructural de la currícula. Desde hace años, cuando yo estudié, yo lo vivía, ¿no? Yo veía cómo universidades como la Benemérita de Puebla tenía una tira de materias donde tú escogías y decías, semestre o este cuatrimestre agarro, puedo con 2, pero el siguiente me aviento 6, ¿no? Por mis horarios. Acá no pasa, es un plan de estudio rígido. Vamos a ir a una pausa y me gustaría que regresáramos con una pregunta, ¿no? Para irle dando ya como forma a las conclusiones. Me gustaría que me dijeran cómo ha sido su experiencia desde la administración pública o desde los cargos de dirigencia, que al final de cuentas también terminan siendo administración pública porque los partidos reciben dinero del erario público. Sí, me gustaría que nos expusieran cómo es su experiencia. Es fácil, es difícil, ser mujer sí es una traba, no hay acoso, no hay acoso. Todo eso me gustaría que lo pudieran decir en el siguiente bloque. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Yo había lanzado una pregunta antes de ir a la pausa. Y bueno, me gustaría que pudieran responderla ahora, ¿no? ¿Cómo es su experiencia dentro de estos cargos que ustedes ejercen, ostentan, dentro de la administración pública, dentro de las dirigencias de partidos u organizaciones sociales anexas? ¿Cómo ha sido para ustedes, obviamente siendo jóvenes y siendo mujeres? Híjole, la verdad es que es complicado, digo, hay muchísima satisfacción el poder justo generar nuevos cuadros, el aprovechar el espacio, no para temas personales, sino mucho más colectivos, pero es difícil. Lo primero es que cuando eres joven y llegas, en este caso, a una dirigencia, te exigen lo que no le exigieron a los más grandes, ¿no? Te juzgan lo que nunca le juzgaron a los más grandes. Entonces, no solo tienes que chambear, sino demostrar todos los días lo que, insisto, lo que nunca exigieron. Y en el tema de ser joven y ser mujer, bueno, creo que se complica 200 veces más. El tema de género sí sigue siendo un tema. Ajá. Lo que decías, el acoso, te creen menos, creen que no tienes las capacidades. Pero creo que se ha generado algo increíble en estos últimos años, que ha sido la cohesión entre generaciones y la cohesión entre géneros. No importa el color, no importa tu posición, la verdad es que te respalda tu propia generación. Y entienden por lo que pasas, entonces, pues satisfacción muchísima, creo que retos todavía más, pero tenemos la energía, las ganas y sobre todo tenemos algo que los dinosaurios, que a mí no me gusta mucho esa palabra, creo que hay que hacer sinergia entre las personas de experiencia y la juventud, pero bueno, es el ya se me olvidó que bueno, estabas... Sí, que nos concentramos en el tema de los dinosaurios, ese fue el problema. Es que eso nos borra la memoria, pero ahorita sí me acuerdo. Ok, perfecto. De todos modos, estabas construyendo la idea de que teníamos que hacer sinergia, ¿no? Entre los jóvenes y entre las gentes de experiencia. Así es. Y que bueno, que ser mujer sí es un problema. Sí es un reto.
porque te meten el pie, porque te creen menos No, hombre, las inteligente. historias que te Ajá. crean como mujer, uy, la Rosa de Guadalupe ya Sí, quisiera. ajá. Llegó aquí porque aquel. Sí, Sí, sí. claro. Yo recuerdo mucho en un proceso electoral donde tuvimos la oportunidad de platicar con los aspirantes a candidatos y decían, pues aquí tiene que ser hombre, el candidato. Y era, pero bueno, hay un tema de género que nos pide el INE y bueno, Claro. tiene que ser mujer aquí porque así se determinó. Así aquí las mujeres ni ganan. No, aquí no va a ganar una mujer, tiene que ser hombre. Y así de, ¿no tienes una presidenta municipal mujer? Ah, pero el otro partido, en este no ganan las mujeres. O sea, esa Sí, idea. ¿no? Así claro, el como- lavado de coco. Y te dicen que son unos fregones que traen estructura. Bueno, ¿y por qué no le ayudas a una mujer? Es que responden a mí. Hijo. Sí, claro. Ale. Sí, bueno, regresando al tema de la pregunta, desde mi experiencia, pues como siempre lo digo, hay una deuda histórica que tenemos con las juventudes y qué vamos a hacer no ya estando desde mi experiencia pública, pues he estado yo participando en varios colectivos, entre ellos el de la Red Mundial que lo comentaba, en donde no hay un tema de ideologías, hay un tema de transformación y cómo vamos a transformar el entorno en el que vivimos. Desde los partidos y como instituciones, hablábamos hace rato del relevo generacional. Yo creo que sí es bastante bueno cuando tomamos las buenas acciones que se conforman como en la formación de jóvenes. Pero también hablamos de ya es diferente, o sea, ya es una revolución totalmente distinta. Nosotros no podemos seguir haciendo la política que hacen los partidos que vienen haciendo hace años, porque ¿cómo hablamos entonces de una nueva política o de hacer las cosas diferentes? Los jóvenes tienen que dar su propia formación, cómo van a hacer las cosas, y obviamente las causas son distintas, porque las juventudes ya pensamos diferentes, ya tenemos nuevas ideas, y ya no es lo mismo, ni las mismas causas, ni los mismos movimientos que tenían anteriormente a lo mejor la generación que está antes de nosotros. Hace unos días, de hecho el lunes, tuvimos la oportunidad con algunos compañeros que también son funcionarios de gobierno, con el gobernador del estado de Michoacán, que yo recuerdo, jamás había visto una mesa de trabajo con el gobernador, ¿no? En donde se escucharon los diferentes puntos de vista que tiene cada joven desde las dependencias en donde estaban, ¿no? A mí me parece bastante bueno, ¿por qué? Porque a veces hablas de la juventud y te dicen el Instituto de la Juventud Michoacana. Exactamente, nosotros encabezamos el sector, pero no es un tema que solamente deba llevar el Instituto de la Juventud Michoacana, es un tema que necesita llevar gobierno como tal, comunidad como tal, porque necesitamos hacer un desarrollo integral. Se tienen que involucrar todos para el desarrollo de los jóvenes. Me dio bastante gusto escuchar a todos las causas que tiene cada uno. Hablábamos en la mesa de las diferentes acciones que realizamos nosotros para llegar a esas juventudes. Sin embargo, una cuestión en la que concluimos es que ya estamos en la mesa y nosotros tenemos pensamientos distintos. Nosotros ya hablamos desde un privilegio. Ya estamos aquí. Pero no hay que olvidar las juventudes que están lejos y qué es lo que necesitan para nosotros hacer la construcción. Y regreso a lo mismo, para que nosotros tengamos éxito en las actividades, en nuestros movimientos, en nuestro gobierno, como funcionarios o como activistas sociales, no solamente es encabezar por encabezar, que estás encabezando, y no olvidarnos siempre de los más necesitados, qué es lo que necesitan para así crear nuestras políticas. Claro. Andrea. ¿Me repites la pregunta, por favor? Ya hasta se me fue. Sí, Oye. ¿cómo ha sido tu experiencia desde la administración pública y bueno, en esta cartera que ocupas en un partido político, ¿no? ¿Ha sido fácil, ha sido difícil? Bueno, yo creo que siempre es complicado, como bien comentaba Paola. Bueno, tenemos las ganas y también sobre todo el compromiso para estar aquí. Nosotros tenemos un lema que se llama prohibido no informarse. Evidentemente lo que antes se aplicaba, hoy probablemente ya no, siempre tiene una vigencia. Y bueno, sí es complicado y definitivamente el ser mujer lo es todavía más. Para mí, y siempre lo he dicho, la violencia sí tiene género, porque en muchas ocasiones de la manera en que se vulnera al hombre, que no digo que no exista, es totalmente diferente. Tú tocaste un punto ahorita súper importante, el INE los obliga a los hombres a darnos espacios. ¿Por qué? Porque de otra manera porque no se los daban, ¿no? O sea, Sí, no nos los daban. sí. Y si nos los daban, ahora sí que había un acuerdo previo donde decía, bueno, sí vas a llegar, pero después vamos a hacer así como que El cambio. la movida, el cambio, las famosas Juanitas. Y O bueno, vamos al café y ahí lo Sí, platicamos, claro. y pasan 5 cafés y nunca platican eso, ¿no? O sea, No, es como, totalmente. ay, sí, luego la mejor en tu casa. discriminación para los jóvenes existe, insisto,
Y bueno, para las mujeres también, yo tengo también la oportunidad de presumirles que nuestro coordinador estatal de Movimiento Ciudadano es un chico que tiene 32 años, que es una dirigencia joven, la delegada de mujeres es joven, bueno, su servidora tiene 28 años, el secretario de Derechos Humanos es joven, bueno, prácticamente el 80% de los secretarios de Movimiento Ciudadano aquí en Michoacán pues son jóvenes. Y creo que esa es la apuesta que tiene en este momento Movimiento Ciudadano. Bueno, yo cuando tomé protesta como contralor en el municipio de Lagunillas, pues tenía 27 años. Totalmente una idea diferente a lo que antes veíamos, ¿no? Entonces, llegas y tu programa de trabajo pues está súper renovado. Entonces, creo que nos ha ido bien, pero creo que tenemos mucho más por hacer. Claro. Fíjense que sí, seguramente será difícil. Si yo, dentro de mi experiencia como hombre, fue difícil, que aparte no te toman en serio, ¿no? Es como, ahí viene el escuincle este que... Te juvenean mucho. Claro. Cuando... Sí, claro, pero bueno, digo, al final de cuentas, hay gente que persevera, ¿no? Sin embargo, creo yo que es algo que tenemos que tener bien claro, no tenemos que olvidarnos de esa parte y facilitar esas... pues esas transiciones, ¿no? Porque en algún momento nos va a tocar a nosotros y tener siempre claro que, pues bueno, siempre habrá alguien que haga algo mejor que nosotros, lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos para las conclusiones. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta ya a nuestro último bloque. Creo que se recogieron pues buenas ideas, creo que se charló de una manera amena y bueno, también se vale disentir, eso es una necesidad porque así es la democracia. La idea es construir, ¿no? Y bueno, al final de cuentas decíamos, ¿no?, que también la idea de juventud, por el simple hecho de serlo, biológicamente, pues también llega a ser una trampa, ¿no? No siempre los jóvenes piensan como se espera que piensen los jóvenes, es un tema cultural. Bueno, aquí a las compañeras les tocará hacer el contrapeso, dar resistencia a esta clase de cosas y bueno, esperando que les vaya muy bien. Yo quiero concluir con esto. Me gustaría que respondieran: ¿pedir perdón o pedir permiso? Hay que formarse, a esperar a que el gran jefe dinosaurio te abra la puerta y te diga, vamos, es tu momento, o mejor vamos por los espacios y ya después les pedimos perdón. Paola. Creo que definitivamente se trata de pedir perdón y ni siquiera pediríamos perdón. La realidad es que si no tomamos los espacios, hay algo que a mí me enseñaron hace tiempo: si no lo tomas, alguien más lo ocupa. Y si no eres tú, va a ser alguien más y va a ser otro. Entonces, creo que hay que tomar los espacios. Basta justo esto de que alguien hable por ti, que negocien por ti, que digan lo que necesitas, porque no siempre llegan los mejores. Siempre va a haber alguien mejor que tú, pero eso no significa que lleguen a los espacios. Entonces, hay que ocuparlos sin pedir perdón, vamos por ello. Pero algo que creo que valdría muchísimo la pena, y lo hablábamos en el corte, es que los jóvenes tenemos que tomarnos esto en serio. No es un juego, claro que te diviertes, haces amigos, aquí hay un ejemplo, pero tenemos que tomarnos en serio porque el incidir en tus comunidades, incidir en la política y la forma en la que lo hagamos es tener vidas en tu mano. Entonces, más allá de los TikToks, de las nuevas maneras de comunicarlo, hay que estar informados, hay que estar conscientes y sobre todo hay que tomarnos muy profesional el tema de la política. No hay que vivir de ella, eso es fundamental y creo que nuestra generación lo entiende, pero sí hay que tomarlo como una profesión y sobre todo como algo que va a grabar tu nombre para bien o para mal. Entonces, ocupemos los espacios, los que sean. Si tenemos que llegar y meternos entre las filas, vamos a hacerlos. Siempre ha sido así y siempre te van a juzgar por cómo llegas. El chiste, les digo a mis amigos, es llegar. Ale. Bueno, yo quisiera empezar. Yo creo que pues no debemos de pedir perdón por algo que nos corresponde.
es nuestro. Debemos de tomarlo, de exigirlo. Porque ser joven y no ser revolucionario, pues es una contradicción hasta biológica. Y bueno, para concluir mi participación, yo creo que nos vamos con varias aportaciones de mis compañeras. Como comentaba, en la política se viene a ser amigos, se viene a construir desde nuestras ideologías, desde nuestras trincheras. Creo que hay mucho que hacer todavía por las juventudes, hay que abrirle los espacios. Y nosotros, que ya estamos ahora sí que de este lado, que ya podemos tener algún cargo o que tenemos la posibilidad de abrir nuevas puertas, hacerlo. Porque cada una de nosotras, y también Benjamín, creo que nos hemos enfrentado con muchas puertas que nos han cerrado, con muchas piedritas que nos han puesto. Entonces hay que quitárselas para que la generación que viene atrás de nosotros ya no tenga que pasar por todo eso. Hay que abrirlas, a ellos ya no les toca pasar, es de ellos. Y nosotros tenemos esa responsabilidad sumamente grande. Hay que abrir los espacios en la toma de decisiones. ¿Quién es más? Estamos en una evolución tecnológica y social que no van a entender nuestras generaciones pasadas, las entendemos nosotros. Nosotros somos el presente y nosotros decidimos o nos quedamos con la construcción del futuro que ya nos heredaron o lo cambiamos. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Andrea. Híjole, pues igual, o sea, no podemos pedir perdón por algo que no fue nuestra responsabilidad. Definitivamente tenemos que abrir espacios para otras generaciones. Yo le agradezco a las mujeres y a los jóvenes que hoy, me permitieron el día de hoy estar aquí. Y que por supuesto yo tengo esa deuda con las otras generaciones, con mis hijos, con mis hermanas y con otras personas que probablemente no conozco y no conoceré, para que esto siga. Y si se cierran las puertas, pues hay que abrir las ventanas, totalmente hay que ocupar los espacios. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que tenemos mucho compromiso, tenemos muchos retos, hay cosas que todavía ni nos imaginamos que vienen. Y pues bueno, tendríamos que levantar la mano para eso también. Claro, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Paola. No, hombre, muchísimas gracias, Benjamín. Gracias a las panelistas por siempre dejarnos aprender. Muchísimas Sí, muchas gracias, Ale, por habernos acompañado. Gracias, Benjamín, y también un gusto conocer a las compañeras. No había tenido el honor de tener una mesa como esta, me dio mucho gusto. Y celebro enormemente, Benjamín, porque esto ya es abrir puertas, porque es un espacio para los jóvenes. Claro, gracias, Ale. Y muchas gracias, Andrea, también. Hombre, a ti siempre, Benja, por darme espacio. Y chicas, qué gusto verlas otra vez aquí. Sí, de hecho, es bueno que ahora participe Ale, que se integre, porque sí, justamente eso de lo que hablamos de repente, pues con Andrea desde hace mucho que nos conocemos, con Paola a lo mejor no hace mucho, pero ya hemos coincidido. Es bueno, mira, sí, que haya alguien menor poco que nosotros que se integre en esto, sí, porque luego de repente también somos los mismos, ¿eh? Claro, y luego hacemos críticas a esto, pero eso pasaba, ¿no? En espacios de debate o de medios públicos, bueno, perdón, no públicos, de medios, pues era el tema, ¿no? Como los jóvenes, y siempre damos la misma barajita. Pero que no tengan miedo de tocar las puertas. Claro. Los que quieran que busquen, hay muchas trincheras, solo úsenlas, toquen la puerta y van a encontrar seguramente una abierta. Claro, y sí, es bueno que se integre ahora Ale, y bueno, abrir estos espacios, claro, siempre será un compromiso, no solamente personal, sino que considero que de la televisión y la radio pública tiene una deuda con la sociedad y bueno, es parte de, ¿no? Pues nos vamos, se apaga la mesa roja de la Televisión Pública Nacional, fue un buen debate, creo que hay muchas cosas por aprender, por hacer y bueno, lo importante es que usted en casa pues se genere una opinión, se quede con lo que dijimos acá y lleve esto a espacios públicos y lo discuta y al final de cuentas su opinión es la más importante. Sin embargo, pues nosotros estamos aquí para pretender, poder exponer con peras y manzanas estos temas y bueno, hoy fue esta cuestión con las juventudes, porque me corrigió Andrea, Ale. Bueno, pues nos despedimos, gracias por habernos visto, yo soy Benjamín Mendoza Madrigal, recuerde, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó